La historia del automóvil está regida por auténticos iconos. En los 4x4, los Jeep Wrangler y Land Rover Defender. En los generalistas, el Volkswagen Golf. Y en los deportivos, el Mustang. Sin lugar a dudas, el Muscle Car por referencia, capaz de vender en su primer día de vida 20.000 unidades y de convertirse en una auténtica estrella del cine gracias a la figura de Steve McQueen. Pero los tiempos cambian y la electrificación ha llegado para poner patas arriba la concepción y la historia de todos esos fabricantes que estaban históricamente ligados a la gasolina. Este es el caso de Ford, que ha convertido el Mustang en este Mustang Mach-E, el mismo que hoy os traemos al canal en forma de su versión más deportiva y radical, el GT. Pero ¿merece este coche portar dichas siglas y sobre todo el nombre del legendario Pony Car, aunque sume el apellido Mach-E? Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar hoy en este vídeo del Periódico de la Energía, canal al que espero que estés suscrito y con la campanita activa para recibir las notificaciones de todos nuestros vídeos, vídeos como el que comenzamos ya mismo. Seguramente ya te habrás fijado, pero por si acaso te lo matizamos, este Mustang Mach-E es un SUV. Sí, además de transformarlo en un eléctrico, va Ford y encima lo convierte en un todocamino, pero ya sabes que todo lo que tenga aroma de SUV tiene visos de ser un éxito. Mide 4,71 metros de largo por 1,88 de ancho y 1,60 metros de alto, lo que le sitúa casi a la par que el Mustang Fastback, que es 8 centímetros más largo, 3 centímetros más estrecho y 30 más bajo. No obstante, mantiene detalles que le acercan al modelo original, como el morro de tiburón que cae de manera abrupta y que tiene en su parte superior las típicas nervaduras del capó, las ópticas traseras rasgadas o la línea lateral con una caída descendente al estilo Fastback. Sin embargo, este Mach-E ofrece detalles específicos como la altura libre al suelo o un portón en lugar de tapa. Si nos ceñimos al acabado GT, tenemos además detalles específicos, como pueda ser una calandra que, además de estar carenada como en el resto de Mach-E, ofrece un patrón tridimensional pintado en negro. Bajo la misma tenemos paragolpes más prominentes, destacando sobre todo la inclusión de este splitter mucho más pronunciado, o unas tomas de aire laterales. Por cierto, estos paragolpes hacen que la carrocería de este Mach-E GT crezca en 3 centímetros con respecto a cualquier otro Mach-E. Unas llantas de 20 pulgadas con un diseño específico que, por cierto, puedes pintar en negro por 450 euros. Están montadas sobre neumáticos de corte deportivo en medida 245-45 R20 y tras las mismas tenemos un equipo de frenos firmado por Brembo con pinzas en rojo y discos mucho más grandes de 385 milímetros de diámetro. La sustitución del logo del Mustang en la zona trasera por este GT, sumando además un difusor específico, y la guinda, este tono denominado Cyber Orange, creado específicamente por el Departamento de Colores y Materiales de Ford, rindiendo un homenaje a los Mustang originales. Por cierto, al igual que otros Mustang Mach-E, este GT carece de tiradores y tiene este ligero apéndice y un botón para abrir la puerta. Además, si no quieres llevar la llave encima o se te ha olvidado, siempre puedes configurar un código que, introduciéndolo a través de esta pilar B o de la aplicación FordPass, puedes abrir la puerta. Y así es como accedemos al interior. Un curioso gadget con el que accedemos a un interior completamente diferente al del Fastback. Destaca por su digitalización y calidad de construcción, así como su minimalismo, determinado por un diminuto panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, con una información justa, y por la gigantesca pantalla de 15,5 pulgadas dispuesta verticalmente. Con ella no solo se suprimen los botones físicos a excepción del dial giratorio para el volumen, sino que se convierte en el cerebro de operaciones del vehículo, pues todas las funciones se manejan a través de ella, desde el climatizador hasta la navegación, pasando incluso por los modos de conducción. Lo bueno es que te acabas habituando a ella y que incluso puede ofrecer una vista completa de algunos menús. De hecho, hay una función que me llama mucho la atención y que me gusta mucho dentro de esta enorme pantalla, y es esta que se denomina Sketch y que nos permite tener una hoja digital en blanco para, pues ya lo vais a ver, dibujar con más o menos gracia. Bueno, he intentado hacer el Mustang, pero el periódico de la energía. Ya sabes, suscríbete. Y que nos permite, como os digo, amenizar la espera, sobre todo si estamos cargando el coche o esperando a alguien. No llega a ser tan atractivo como los videojuegos de Tesla, pero en este caso sí nos permite potenciar nuestra creatividad.
Hablando de elementos llamativos, ¿veis esto de aquí? Pues no es una moldura, es un altavoz firmado por Bang & Olufsen que tiene, además de un diseño excepcional, un sonido exquisito. Y ya por último, en lo que a elementos estéticos exclusivos de esta versión GT se refiere, tenemos el bordado en el apoyabrazos central y sobre todo estos asientos de corte deportivo firmados por Ford Performance que son excepcionales y sujetan nuestras lumbares. Perfecto. No llegan a lo mejor al nivel de lo recaro que sí ofrece la firma en otros modelos, pero la verdad es que le dan un toque muy pero que muy deportivo. En cuanto a la habitabilidad, lo primero que llama la atención es que ahora sí, en un Mustang podrán viajar más de 2 adultos. Los 2,98 metros de distancia entre ejes tienen la culpa, y ello implica que personas de más de 1,80 metros puedan viajar sin problemas, e incluso que 3 vayan sin demasiados agobios gracias a la ausencia de un túnel central. En lo que a confort se refiere, tenemos salidas de aire y 2 tomas USB, una normal y otro de tipo C. Respecto al maletero, el Mustang Mach-E tiene 2, uno trasero y otro delantero. Al posterior se accede mediante el ya comentado portón eléctrico con función manos libres que deja a la vista 402 litros. Tiene unas formas regulares y la posibilidad de colocar el piso en 2 alturas. La única pega, que la bandeja resulta ser demasiado endeble y no podrás colocar nada encima cuando está cerrado. El delantero se encuentra, como en muchos eléctricos, bajo el capó. Cubica 81 litros, que es mucho, lo cual nos va a permitir no solo depositar los cables de carga, sino además guardar elementos como una bolsa de deporte o una mochila. Si llegados a este punto sigues despotricando de la conversión del Mustang en un SUV y además eléctrico, espérate a verlo en marcha. Porque cierto es que no tenemos delante de nosotros ese maravilloso V8 de 5 litros atmosférico que retumba en el interior. Pero para mí, este Mach-E GT luce con orgullo, o puede lucir con orgullo, el nombre de Mustang. Cuando afrontas una enlazada de curvas, notas que es un vehículo súper ágil. Ahí está la buena puesta a punto de Ford en prácticamente todos sus modelos, que nos permite tener un coche súper ágil en la enlazada de curvas. Y eso que tenemos un vehículo que pesa 2,4 toneladas, es muchísimo. Para que te hagas una idea, son 1000 kilos más prácticamente que el Mustang Fastback de gasolina. Pero tirarte al vértice y afrontar la curva, la verdad es que es un ejercicio de diversión. Para ello, los ingenieros de Ford han puesto a punto de manera exclusiva esta versión GT, y lo hacen con una dirección bastante más precisa y directa que el resto de Mach-E, que, cierto es, podría comunicar un poquito más en las ruedas delanteras. Lo hacen con un sistema de tracción total, sí, es un Mustang con tracción total, que también queda raro, con predominancia en el eje trasero. Y sobre todo, lo hacen con un sistema de suspensión Magnetic Ride con amortiguadores adaptativos cuya firmeza varía en función del modo de conducción que elijas. Y llegados a este punto os hablo de los 3 modos de conducción que tiene, o 3 y medio. El primero sería el Whisper, que sería un modo un poco más eficiente, para una conducción más relajada. Luego está el Active, con una conducción más equilibrada, más normal, en la que ya empezamos a tener un poquito más de rendimiento. Y en el que estoy ahora es el Untamed, que sería la traducción de indomable, y aquí ya tienes que empezar a tener manos. ¿Por qué? Pues porque el eje trasero se descoloca un poquito más, hay esa predominancia sobre el mismo. Y es que tenemos con nosotros todo el rendimiento del coche. Como bonus track tendríamos el Untamed Plus, todos ellos, por cierto, ya has visto que se seleccionan mediante la pantalla central, que está destinado, según Ford, para el circuito. ¿Por qué? Pues porque los controles de estabilidad prácticamente se desconectan, el control de tracción es muchísimo más permisivo, y aquí sí que tienes que tener buenas manos para que el coche no se enrosque, porque, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos un gran rendimiento y sobre todo mucho peso. Y dicho esto, ¿cuál es el rendimiento de este coche? Bueno, pues
mucho mayor o ligeramente mayor que el del V8. Tenemos los dos motores, cada uno en un eje, ahí esa tracción total, que generan nada más y nada menos que 487 caballos de potencia y 860 Nm de par. En comparación con el V8 son 30 caballos más y 300 Nm más de par instantáneos. Con eso, pese a tener casi una tonelada más de peso, tenemos una aceleración de 0 a 100 de 4,4 segundos, que es media décima más rápido que el V8, con 1000 kilos menos, y una velocidad punta de 200 km por hora, que eso sí, en comparación con el V8, son prácticamente 70 km menos de velocidad punta, pero tampoco lo necesitamos, porque ya simplemente con la agilidad que desprende este coche en curva y con la aceleración desde parado, nos lo vamos a pasar estupendamente. Pero además de la capacidad de aceleración, también tenemos que pensar en la autonomía. ¿Por qué? Bueno, pues porque este Mustang Mach-E GT está asociado a la batería de mayor capacidad, de 99 kWh brutos, que se quedan en unos 88 netos. Hay muchísima reducción, con la que Ford homologa 490 kilómetros de autonomía, que, para que te hagas una idea, es prácticamente la misma autonomía que tendrías con el V8 y sus 61 litros de depósito de combustible, a raíz o a razón de 12,7 litros a los 100 en el V8 y de unos 20, casi 21 kWh a los 100 en el eléctrico. Todo esto homologado. ¿Por qué? Pues porque en la realidad no vas a bajar de 23 kWh a los 100 en el eléctrico y probablemente en el V8 no vas a bajar de los 15 litros aproximadamente. Con todo ello quiero decir que con una carga completa vas a poder realizar unos 410 kilómetros aproximadamente, que va a ser lo que vas a poder circular con el V8. Pero es que si solo te mueves con el Untamed, con el modo Untamed, vas a ver que el consumo se dispara prácticamente a los 33 kWh a los 100, y eso va a repercutir en que no vas a tener más de 300 o incluso, apurando demasiado, 230 kilómetros de autonomía. La diferencia es, lógicamente, que cuando llegas a una gasolinera vas a tardar unos 3-4 minutos en repostar toda la capacidad del combustible, y aquí vas a tener que esperar 45 minutos si encuentras una toma de carga de 150 kilovatios, que no suele ser lo normal. La carga suele ser estándar o estable en 150 kilovatios, pero lo vas a poder conseguir. En corriente alterna yo aquí sí pongo un pero, y es que solo puedes tener 11 kilovatios de potencia máxima, lo cual te va a hacer que esperes 9 horas. En una toma de corriente continua, doméstica, puedes hacer la cuenta. 88 kilovatios a 2,3, casi 44 horas. La gran diferencia, lógicamente, con el V8, ya te lo he dicho al principio, no vas a escuchar la sonoridad, pero como ya ves, tenemos un sonido artificial que se cuela en los altavoces, pero lo puedes desconectar mediante la pantalla. A mí me parece que no es demasiado intrusivo y está bastante bien. Y para finalizar, la gran diferencia que le veo con respecto al V8, aunque no quiero que sea una comparativa, es el tacto del freno. No llega a ser tan esponjoso como el de un eléctrico, sobre todo en la primera fase de la capacidad, de la fase de la regeneración, pero sí es demasiado brusco y vas a estar al principio, hasta que te acostumbres, dando bastantes tirones. Para ello lo puedes paliar poniendo el modo L, que ya aumenta la regeneración de la frenada, o activando el E1 pedal, con el que se activa la función de un solo pedal, y la verdad es que es muy útil, por ejemplo, cuando ya empiezas a afrontar tramos como este urbano, porque no vas a tocar el freno absolutamente para nada. Por cierto, a nivel de seguridad, un 10, porque este Mustang Mach-E GT es mucho más completo en asistentes a la conducción que el Mustang Fastback. Llegamos ya al final, concluyendo lo que te hemos repetido durante esta prueba. Este Mach-E GT sí merece ser llamado Mustang. Cierto es que todavía habrá alguno que diga, ¿por qué no lo habrán llamado solamente Mach-E? Está bien, te lo acepto, pero esta versión GT, como te digo, merece ese apelativo, ese nombre de Mustang. Y es que además nos anticipa la estrategia eléctrica de la marca, al menos en Europa. En el año 2030 Ford será 100% eléctrica. Y aunque nos acaba de presentar la octava generación del Mustang Fastback, lo cual nos alegramos mucho, con este Mach-E GT, este Mustang Mach-E GT y el Mach-E en general, nos ha adelantado esa estrategia 100% cero emisiones. Si aún así sigues reticente, lo que tienes que hacer, si tienes la oportunidad, es probar este Mach-E GT, porque te va a trasladar prácticamente las mismas sensaciones que el V8
Fastback. Cierto es que no vas a tener el delicioso sonido de ese 5.0 atmosférico, pero en lo que a dinamismo se refiere, no vas a tener ningún pero. Otra cosa ya son lo que vas a tener que pagar por este Mach-E GT, por este Mustang Mach-E GT, porque Ford estipula un precio de partida de unos 86.200 euros que se convierten en 88.500 si quieres equipar la unidad que estás viendo aquí. Para que te hagas una idea, son 29.500 euros más de lo que cuesta un Mustang Fastback, además con cambio manual. Si te vas al automático, lo cual puede estar bien, pero no te recomiendo en el caso del V8, estarías en el entorno de los 27.000 euros de más. Dicho esto, quiero que seas tú el que me digas aquí abajo, como siempre, qué te parece no solo que Ford haya elegido el nombre de Mustang para su primer sub 100% cero emisiones, sino ese sobreprecio en comparación con el Fastback. ¿Tú lo pagarías? ¿Te irías a por este? ¿Seguirías manteniendo el V8? Eso es lo que quiero leerte aquí una vez te hayas suscrito al canal, espero, activado la campanita y sobre todo, si te ha gustado lo que te he contado, dado a like. Nos vemos en el siguiente vídeo del Periódico de la Energía. Cuídate y como siempre, mantente conectado. ¡Hasta la próxima!